Gracias por estar, por acompañarnos. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Amén. Gracias por permitir estar en este tiempo. Gracias. Creo que ya había hablado sobre el agradecimiento hace un domingo atrás. Y el agradecimiento hermosea el rostro, el agradecimiento trae gratitud, trae muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, vamos a estar compartiendo de la palabra en esta tarde. Hay una palabra que el Señor ha depositado en mi corazón, y creo que como comparto cada domingo esa palabra, hoy la quiero dar. Amén. Siempre digo que los cristianos pasamos por distintas circunstancias, siempre controversias que a veces tal vez decimos que estamos preparados, pero cuando llega el momento a veces hasta dudamos de la fe, y a veces llegamos hasta dudar de que Dios puede estar haciendo algo. Y eso a veces nos pasa, y nos ha pasado. Me pongo en primer lugar, en primera persona, porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Pero Dios, siempre en el momento justo, me demuestra que Él está, que Él permanece, que Él es fiel, que Él estuvo y que lo va a seguir estando. Hoy vamos a compartir muchos versículos. Quiero que estén atentos, que abran sus Biblias, que el que tenga sentir en su corazón de leer, que lea, que no tenga temor. Porque el temor no proviene del cielo ni proviene de Dios. Entonces, cuando tenemos que hablar, hablemos. Amén. Vamos a compartir muchos versículos donde nos habla el Señor a través de la palabra, donde nos enseña a través de la palabra y nos dice que Él ha estado y va a seguir estando con nosotros en todo tiempo. El título de la prédica de hoy se llama No más temor. Amén. Y voy a terminar con un versículo. Voy a comenzar con una historia que tengo aquí que está muy linda, de un gran predicador escocés. Y voy a terminar con una historia que no digo que la he vivido, pero sí la he podido compartir con esta persona, que trata un poco de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Así que esta historia, voy a poner los anteojos. Los 50 no vienen solos. Nunca pensé que iba a llegar a los 50, pero llegué a los 50. Es decir, a ver, gloria a Dios por los 50, amén, que pude llegar y que pueda, pero vieron que uno siempre quiere tener 20 y pico años, así. Pero pasa el tiempo. Hoy tengo un hijo de 25 años, así que, bien. No más temor, el título del mensaje de hoy. Dice que había un gran predicador escocés, como le dije hoy. Me pongo los tiempos para pronunciarlo bien. Juan McNeill, escocés, predicador, un hombre ya de una edad avanzada hoy, pero sigue predicando todavía. Dios sigue usando la vida de este gran hombre de Dios. Dice cuando él era niño, casi adolescente, dice que venía todas las tardecitas, siempre se le hacía tarde para llegar de regreso a su casa, y resulta que le tocaba pasar por un pequeño valle, por un pequeño monte donde había toda oscuridad. Y nunca alcanzaba de que siempre fuera de día, sino que cuando él se le hacía ese horario, se le hacía siempre de noche, oscuro, para poder llegar. Entonces dice que claro, al ser un niño adolescente, obviamente cuando tenía que pasar por ese lugar, le agarraba como un temor, un miedo. ¿Por qué? Costaba pasar ese lugar, ¿no? Por eso el título de hoy dice No más temor. Y resulta que dice que él pasaba todas las tardecitas por ahí, pero sentía mucho temor. Pero su padre notaba que el niño notaba que tenía temor. Entonces dice que un día el niño venía caminando y se acerca, y venía transitando como todas las tardecitas, y siente un ruido ese día, siente algo que andaba por ahí, ¿no? Entonces le entra más temor del que él tenía.
le entra más miedo todavía, porque él cuando venía no escuchaba ningún ruido, justo ese día escucha un ruido. Dice que al atravesar un denso bosque para regresar a su casa de trabajo, y muchas veces le sorprendía la noche. Una noche, cuando estaba completamente oscuro, estaba más oscuro que lo habitual, dice que algo cerca se movía y oyó una voz, dice que su corazón empezó a latir cada vez más. ¿Sí? Y una voz que le dice, Juan. Entonces se paralizó. Quedó perplejo, parado en ese lugar, y dice que el temor fue mayor. Claro, al sentir tanto temor, no pudo reconocer la voz de quien le estaba hablando. Y a veces, mis queridos amados, cuando entra el temor a nuestra vida, a veces no podemos ni siquiera escuchar o leer la voz de Dios. No solamente que el temor nos inhabilita, sino que el temor a veces te aleja de Dios. Porque el enemigo lo que quiere hacer es alejarte. Entonces va impulsando, va trayendo ese temor a tu vida. ¿Para qué? Para inhabilitarte, dejarte perplejo y que no puedas discernir. Dice que este niño, cuando escucha la voz, le dice, Juan, ¿eres tú? Y era el padre que le estaba hablando y que lo venía a buscar para llevarlo. Dice que el padre lo primero que hace, lo agarra de la mano, pasa su mano sobre el hombro del niño y van caminando juntos. Y termina diciendo este niño que dice que fue la mejor noche de su vida o el mejor atardecer que él pudo pasar en su vida. ¿Por qué? Porque su padre lo vino a acompañar. Y en ese proceso el padre lo llevaba. Dice, fue el mejor día de mi vida. Por eso dice, quiero contar esta historia, para que pueda llegar a algunas vidas. Que cuando hay mucho temor, Dios siempre está. Dios siempre te va a hablar. Siempre va a estar para decirte, tranquilo, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Vamos a comprender unos cuantos versículos. Dice que fue la mejor tarde de su vida. Le tomó de la mano, puso su otro brazo alrededor de su cuello y recordando esta anécdota, nunca he hecho un paseo más dulce en mi vida que ese día, dice Juan Magné. Imagínense. Eso fue lo que a él le quedó en su mente grabado de todas las tardecitas. ¿Se entiende? En un momento determinado su padre veía que su hijo tenía miedo. Entonces él decide ir a acompañarlo, a estar con él. ¿Ustedes se piensan de que Dios en el peor de las circunstancias nos va a dejar, nos va a abandonar? No. Siempre va a estar. Yo siempre cuando prediqué hace un tiempo atrás y dije, ¿qué pasó con Abraham? Cuando tuvo que dar a su hijo, cuando tuvo que casi sacrificar a su hijo. ¿Ustedes se piensan de que Abraham no tuvo miedo en ese momento? ¿De que no entró el temor a su vida? ¿De que Abraham hasta dudó de que Dios podía estar ahí? ¿Ustedes se piensan de que Abraham no pudo pasar por ese momento, en ese lapso que él iba a llevar a su hijo a ser sacrificado? Él no pasó por este mismo denso bosque, que no pudo pasar por ese lado, más allá de que él demostraba todo lo contrario. Lo que Dios quería hacer con Abraham era demostrarle de que fuera más obediente. Fue probado por Dios, pero no por ciertas cosas. Fue probado porque Dios quería que Abraham tuviera más obediencia a Dios, que le fuera más obediente. Y la obediencia, mis queridos amados, siempre nos va a llevar a amar más a Dios, a estar más en comunión con Dios, a estar más calibrado con Dios todos los días. Mientras más obediente yo sea, el temor nunca va a entrar en mi vida. Porque la obediencia nos va a llevar a muchas cosas, y lo principal es a escudriñar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué me dice el Salmo 23, versículo 4? Alguien que lo quiera leer. Vamos a leer muchos versículos, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué dice Dios ahí?
Es una promesa establecida de Dios sobre la palabra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra de Dios, el saber de que Dios va a estar con nosotros. ¿Se entiende? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este niño tuvo temor, este gran predicador escocés tuvo temor de pasar por ese valle. Tal vez sentía hasta que en momentos podía llegar a pasarle algo que iba a morir. Hasta que se encuentra con su padre. Y él recuerda que fue el mejor paseo que tuvo en toda su vida. Bien. Hay momentos en los que nos sentimos como el protagonista de esta historia, esto quise agregarlo. Nos abruma el terror o la incertidumbre. El panorama que nos rodea parece tenebroso, oscuro. Y hay ocasiones en que a veces llegamos a dudar de que Dios puede estar ahí. El temor, mis queridos amados, no inhabilita, nos enceguece. Vamos a ir viendo distintos puntos de la palabra, pero quiero terminar cuando Jesús y los discípulos entran en temor. A eso me quiero referir. Pero quiero ir llevando el mensaje. ¿Qué me dice Éxodo 33:14? Josué 1:9. Éxodo 33:14. Mis queridos amados, el temor a veces sabe a qué nos puede llevar también a veces a dudar de nuestro futuro. ¿Se entiende? A veces el temor nos lleva a dudar del futuro, de lo que Dios ha establecido en nuestra vida. A veces el temor nos lleva hasta eso, a dudar de que tenemos hasta un futuro incierto. Y a mí la palabra me dice otra cosa. A mí la palabra me dice de que Dios nos va a bendecir, de que Dios va a estar con nosotros, de que Dios va a multiplicar nuestras fuerzas. A mí Dios me dice en las 7.000 promesas que hay tanto en las 3.500 que hay en el Antiguo Testamento, en las 3.500 del Nuevo Testamento, son promesas de parte de Dios. Esto es una promesa en cierta manera del Salmo 23:4. Yo voy a estar contigo siempre. Dios me está prometiendo de que la vara y el callado me van a infundir aliento. Me está prometiendo. Entonces no tengo por qué dudar de que mi futuro va a ser incierto. Si yo ya le estoy creyendo a la palabra, le estoy creyendo a Dios, tengo que creer que mi futuro va a tener un 100% de certidumbre, que va a ser certero. ¿Se entiende? No sabemos cuál va a ser nuestra meta ni cómo vamos a terminar. La verdad que no lo sabemos. Pero sí sabemos de que tenemos un reino que nos está esperando. Un cielo que nos está esperando. Algo nuevo, algo lindo y hermoso que nos está esperando, ¿dónde? En la eternidad. Eso sí lo tenemos que tener en claro. Pero si a mí entra el temor, entra la duda, entra la incertidumbre, a veces, como dije al principio, vamos a dudar hasta de Dios y hasta que esa eternidad puede llegar a ser nuestra. Porque el mío lo que quiere es hacerte descreer de que no vas a ser eternamente. La palabra me dice que sí. La palabra me dice que sí. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás les compartía? Oremos por esa eternidad. Oremos por esa eternidad que tenemos asegurada. Oremos para que podamos estar. Amén. Ese es el seguro, es el secreto, eso es la seguridad que tenemos de que vamos a estar con el Señor. Yo recuerdo que hace un par de años atrás, en una reunión de varones, le pregunté, ¿cuántos están seguros de que van a ir a la eternidad? De los 15 que había, 14 dudaron. Uno solo dijo que sí. Ese es el porcentaje. 99,9% duda de que puede estar siendo cristianos. Fíjense el diablo cómo trabaja aún en las mentes de los cristianos. ¿Por qué? Porque dejaron entrar el temor, la incertidumbre, porque no pasan el tiempo que tienen que pasar con Dios, porque no escudriñan las Escrituras. Porque si uno escudriña la Escritura continuamente, eso va aumentando mi fe continuamente y me va asegurando. Voy a terminar con un testimonio que es muy lindo, mis queridos amados. Muy lindo, de lo que es estar seguro al lugar donde yo vengo, que es la casa de Dios. Ese va a ser el testimonio con el que voy a estar seguro de quién es Dios y lo que es ser un cuerpo y un pueblo de Dios. ¿A qué llevo? ¿Qué me dice Éxodo 33? Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. 33, 14. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré. ¿A quién se lo dijo?
a Moisés. ¿Qué le está diciendo ahí? Vamos a ir diciendo el mensaje. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te daré descanso. ¿Se dan cuenta? Descanso. Dios sigue hablando. Ahora, ¿qué me dice Josué 1:9? Yo sé que vamos, porque quiero llegar a lo que quiero llegar. ¿Qué me dice Josué 1:9? E Isaías 41:10 y Jeremías 1:8. Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, y no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Otra promesa más de Dios. ¿Vamos bien? Otra promesa de parte de Dios. ¿A quién se la daba? A Josué. La mano derecha de Moisés. Cuando se muere su líder, que fallece, Josué se encontró con miedo, con temor, con incertidumbre y no sabía qué hacer. Porque si no, Dios no le dice, no temas y no desmayes. Si Dios hubiese visto en el corazón de Josué otra perspectiva, Dios le hubiese hablado de otra manera. Y por eso Dios le habla a Josué y le dice, no temas, no desmayes, porque quieres que vaya, yo voy contigo. Dios ya sabía el temor que había en el corazón de Josué. Y había estado pegado con un gran líder, un libertador, la canción que cantamos hoy, una persona que había libertado al pueblo de Egipto. Sabía, había estado, convivido con él. Lo mismo que pasó con los discípulos con Jesús. Vamos a llegar. ¿Se entiende? Entonces, le dice 3 palabras. Mira que te mando que te esfuerces. Ser fuerte y valiente, porque la tarea que le esperaba no era fácil. Obedecer la ley de Dios. Constantemente, lo puse yo acá, ¿no? Leer y estudiar el libro de la ley, la palabra de Dios. Mira que te esfuerzo, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Dios estaba dando otra promesa más. Y las promesas de Dios siempre van a ser cumplidas, mis queridos amados. No hay variación en las promesas de Dios. ¿Se entiende? Nunca va a variar la palabra de Dios. Los que variamos somos nosotros siempre. Porque aún parecemos que estamos firmes, pero en la primera de cambio entra el temor y entra el miedo. Me duele la cabeza, ya tengo un tumor. Me duele el pecho, tengo corazón hinchado. Me duele la pierna, me la van a cortar porque me agarró un bicho. No me puede doler la cabeza porque, qué sé yo. Yo el día estaba platificando un piso y aspiré todo el platificado. Andaba parecía que estaba... Y no dije, uy, y el platificado habrá sido. ¿Qué sé yo si fue el platificado? ¿Se entiende? A ver. Dígame si no le ha pasado eso muchas veces. A mí me ha pasado. Perdón que lo diga, a mí me ha pasado eso un par de años atrás. Recuerdo que un hermano hace muchísimos años le dolía mucho el lado del corazón y se fue a hacer un estudio. Entonces pidió oración. Si yo pido oración es porque estoy creyendo de que Dios va a hacer un milagro, que ya lo está haciendo o de que algo va a suceder, ¿no? Perfecto. Entonces si pido oración no tengo por qué después dudar de lo que vaya a suceder o lo que me vayan a decir. Resulta que la persona fue, se hizo el estudio y todo, y le había salido, que por eso vino, que el corazón estaba un poco más ancho de lo normal, se había agrandado el corazón. Entonces me toca cuando llego y hablo con él y comparto con él, me dice, tengo el corazón engrandecido más de lo normal. ¿Qué sé yo lo que irá a pasar? Si me iré a morir o no. ¿Para qué pediste oración si sabes que si vos decís que te vas a... ¿Se entiende? No dejemos que eso entre la duda en nuestra vida. No permitamos, querido amado, en este tiempo de que, porque la palabra hoy me está diciendo, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. El temor va a entrar, la duda va a entrar, la incertidumbre va a entrar. Tengamos cuidado con lo que sucede. Perfecto. Te mando, te esfuerzo, que sé. ¿Qué me dice Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios,
que te esfuerces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, que te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Primero, no debemos temer, ¿por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. Segundo, yo estoy contigo. Dios ha establecido una relación con nosotros. Dios ha establecido una relación con nosotros. Entonces, ¿por qué yo voy a tener miedo? Si Dios estableció una relación con nosotros, tenemos una gran relación con Dios, con el Creador, con el Padre, con el que todo puede. ¿Y de qué voy a temer yo? Otra promesa más de parte de Dios a Isaías. ¿Se dan cuenta? Esa relación que Dios generó con nuestra vida. Entonces, ¿tengo que tener miedo? ¿Tengo que entrar en temor? No. Si tengo una relación con Dios, sé quién es Dios. ¿Se entiende? ¿Qué me dice Jeremías 1:8? Y ya vamos avanzando. No, faltan algunos versículos más. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Lo podés leer, mi amor, otra vez? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:8. ¿Qué pasó con Jeremías cuando lo llama Dios? Era tan solo un niño, no sabía qué hacer. Ahora, ¿qué le dice Dios para traerle la seguridad a Jeremías de lo que Dios había establecido sobre su vida? El versículo ese. Porque Dios sabía de que Jeremías tenía temor, era tan solo un niño. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios acá? Dios no le promete que lo va a librar de las circunstancias y de los problemas. Si ustedes leen bien el versículo, Dios a Jeremías no le promete que lo va a librar de las circunstancias y de las cosas que le puedan venir. ¿Por qué? Porque le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces la palabra librarte ya está diciendo de que Dios no le está prometiendo de que no va a zafar de las circunstancias. Porque la palabra librarte, Dios le está diciendo, yo no te estoy diciendo que te voy a hacer zafar, vas a pasar por lo que tengas que pasar. Pero el Salmo 23 me dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces Dios le está diciendo acá, yo te voy a mandar a un territorio que tal vez no te va a gustar, donde tal vez vas a tener miedo, va a entrar el temor en tu vida, pero ¿qué pasa? No dejes que el temor sea más que mi palabra. Dios no le estaba prometiendo, Dios le estaba diciendo que lo iba a guardar, que lo iba a proteger, que iba a estar con él donde quiera que vaya. ¿Se entiende? Dios no lo eximió de prisiones, de deportación ni de insultos a Jeremías, porque vemos un Jeremías mucho más adelante de que fue insultado, fue deportado, tuvo que pasar por prisiones. Dios no le dijo que le iba a librar de todo eso. ¿Qué hizo José mientras estuvo en prisión durante muchísimos años? Tuvo miedo, se rebeló contra Dios, se quejó de Dios, tuvo temor, voy a morir acá, la verdad que no sé qué va a pasar conmigo. No, todas las noches por una pequeña ventanita que daba junto al cielo, oraba a Dios, miraba las estrellas y oraba a Dios y clamaba a Dios, sabiendo que en algún momento Dios lo iba a libertar. ¿Y qué hizo Dios? Pasaron muchos años, lo libró de esa cárcel, lo sacó. ¿Y sabe lo que pasó después con José? Terminó siendo casi más que un rey, porque le había dado el rey tanta autoridad a José que a veces en algunas circunstancias José tomaba decisiones que el rey tenía que tomar. Terminó siendo un hombre rico, un hombre empoderado, un hombre reconocido, un hombre con todas las cosas que Dios determinó sobre su vida. No tuvo temor. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos temor. Vamos a ver la mismísima gloria de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ver de que andemos en valle de sombra y de muerte, Dios va a estar con nosotros siempre, mis queridos amados. No dejemos que el temor sea algo que nos inhabilite, porque eso nos aleja de Dios. Empezamos a dudar de Dios. ¿Se entiende?
No tenemos que permitir que una enfermedad me inhabilite, que algo que pueda pasar en mi vida me aparte. Al contrario, recordemos que Dios ha establecido una relación con nosotros, que somos sus hijos. Entonces, en el momento que yo sé que Dios estableció una relación conmigo, con nosotros, la historia cambia en nuestra vida, mis queridos hermanos. No estamos eximidos de todo lo que nos pueda pasar. No vamos a estar eximidos nunca, jamás, al contrario. Hoy hablaba con el hermano, no vamos a estar eximidos. Al contrario, si vas a pensar que vas a estar eximido porque sos cristiano, sos re pastor y la reza de toda, no vas a estar eximido nunca de nada. Al contrario, las pruebas siempre van a ser un poco más contundentes. Pero a mí Dios me está diciendo estas hermosas promesas en la palabra. Fíjense que todo lo que hemos leído dice siempre: esfuérzate, sé valiente, no desmayes, no tengas miedo, yo estoy contigo, donde quieras que vayas, yo estoy contigo. Y Dios lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Cuando mi esposa entra con mi segundo hijo, con David, al quirófano, no voy a decir la palabra porque tenía un miedo. Porque el médico le había dicho que la tenía que engordar más, y ella entró con unos 20 y pico kilos de más. Entonces el médico dice: bueno, yo tengo un susto, soy cristiano, ¿se entiende? Y entonces, después me di cuenta, digo, pero sí, yo tenía miedo, y después de que pasó todo, que hablamos con mi esposa, le dimos un ramo de flores a la habitación, toda hermosa estaba, el cartuchín todo peludo. Me dice: no sabes lo que me pasó. Tremendo, dice. Entré orando y clamando: Señor, guía las manos de los médicos, que salga, y yo afuera con miedo. Y ella, la que tenía que abrirse de punta a punta para sacar el cartuchín adentro, está orando. Digo, hay algo que no está bien. El sacerdote tiene miedo y ella se da cuenta. Y ella, la que iba a entrar, ella, la que supuestamente tuviera que tener ese. Porque te van a sacar un nene de la panza, te van a abrir, yo no sé cómo es, porque nunca me abrieron, pero imagino, todo abierto y te sacan todo ahí, todas las tripas. Y ella estaba orando feliz. Y cuando salió, me fascinó esto. ¿Vieron que tengo el dedo torcido? Martillo desde que nací. ¿Sí? Así. ¿Saben lo primero que hice? Lo primero que hice cuando salió, lo sacaban en la conservadora, perdón. La incubadora. Conservadora para llevar la cerveza y el vino, decía un amigo. La incubadora. Cuando lo pasan a David, por ahí lo primero que hago, le miro las manitos y tenían todos los 10 dedos firmes. Fíjense hasta qué punto llegamos a veces, mis queridos amados, siendo cristianos y predicando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que hice, no le miré el rostro, si estaba bien, si tenía 2 piernas, 2 brazos, si respiraba. Lo primero que te miras si tu hijo respira, no importa si tiene una deficiencia en el físico. No. Y el médico, que lo conocíamos hace muchos años, lo conocíamos chiquito, el médico de David, me dice: ¿qué estás mirando? Le digo: tiene el dedo torcido. No te fijas si respira, si tiene las 2 piernas. El dedo torcido, me dice. Entonces, cuando sale mi esposa del quirófano que sale glorificando a Dios. No sentí nada, gloria a Dios, estaba bien y yo estaba con miedo. Es decir, hay una parte que no funcionaba acá, que era la mía. ¿Se entiende? Esas son las actitudes que tenemos que tener ante ciertas circunstancias. ¿Se entiende? Prepárense para el testimonio final. ¿Qué me dice Primera de Samuel 17, 34 al 37? Primera de Samuel 17, 34 al 37. ¿Se va entendiendo, mis queridos amados, lo que vamos compartiendo? ¿Sí? Estoy siendo un poco claro. No dejemos que el temor sea parte de nuestra vida. Lo único que tiene que ser parte de nuestra vida es la palabra de Dios
el Espíritu de Dios y todo lo que provenga del reino de los cielos. Amén. ¿Qué me dice 1 Samuel? Vamos a hablar de David seguramente. 17, del 34 al 36. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Voy a resumir, todos conocemos la historia de David, ¿no? Un hombre que cuidaba las ovejas y peleaba con leones, peleaba con osos y todo, pero fíjense la declaración que David hace. Él no, cuando venían a atacarlo, a lo que él estaba cuidando, ¿qué es lo que hacía? Salía a defender lo que estaba a cargo suyo. ¿Qué me está diciendo acá? Salía y peleaba con los leones, salía y peleaba con quien quisiera, pero no permitía de que nadie tocara su rebaño, lo que le habían dado para cuidar. Ustedes se piensan de que Dios estableció estas promesas en la palabra de Dios y que Dios va a ser permisivo de que alguien venga a hablar, a tocar a los que somos sus hijos, porque Él formó una relación, como dije hoy, con nosotros. Entonces toda relación tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida. ¿Se entiende? Entonces Dios no va a permitir de que eso suceda. Dios no lo va a permitir. ¿Vamos bien? Él peleaba, luchaba, pero acá me está demostrando de que David no le temía absolutamente a nada, porque él sabía en quién estaba confiando. ¿Qué me dice el versículo 45? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense las palabras que David usa. Quiero que lo lean otra vez. Fíjense la contundencia y la seguridad que David tenía de lo que estaba hablando. Esa es la seguridad que David tenía. ¿Qué dice? Leanlo otra vez y ya pasamos. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Me gusta esta palabra porque la Reina Valera también dice el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me gusta esa palabra, escuadrones. Escuadrones. Al quien tú has provocado a mi Dios, y yo voy a salir en defensa de mi Dios. Porque si Dios me prometió que me va a cuidar, que sea valiente, que me esfuerce, que donde yo quiera que yo vaya va a estar conmigo siempre, ¿por qué voy a temer a ti, filisteo, inmundo, que no conoces nada? Yo voy a ti con esto, con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios ha depositado sobre mi vida. Amén. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy tenemos cómo contrarrestar todas las obras y artimañas del enemigo que puedan venir a nuestras vidas. ¿Sí? Con la palabra de Dios. Yo profesando cada circunstancia que vengo, profesando y diciendo de que Dios está conmigo, de que no tengo temor alguno. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. ¿Se entiende? Cuando algo yo veo y empiezo a presentir de que algo empieza a suceder en mi casa, de que algo empieza a suceder, lo primero que tengo que hacer es actuar. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos que tenemos como cristianos para actuar ante un ataque del enemigo que quiera venir a hacer a mi familia o a todo lo que me rodea, a mis seres queridos? Fumar un vallado con oración, con ayuno, con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dejado establecido hoy. ¿Se entiende? Eso es lo que tengo que hacer como familia, como sacerdote. Empezar a doblegarme, a clamar y a formar un cercado. Un cercado bien grande, cosa que el enemigo desde arriba vea y que nos vea y decir: bueno, pará, acá no podemos entrar. Verdaderamente esta familia está cercada. Ha tomado la autoridad que Dios ha delegado sobre ese hogar.
El hogar es lo que está dentro. La casa es lo que es la parte edilicia. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. No permitir que el temor entre, no permitir que el diablo venga a infundirme algo que no pertenece. Yo le creo a Dios y creo en la palabra de Dios. Hoy tenemos estas cosas, esta palabra, y tenemos cómo desestabilizar lo que el enemigo quiere hacer. Estén atentos en este tiempo por las cosas que van a suceder. El amor de muchos se va a enfriar. Y el amor de muchos, me está diciendo el Señor, no de aquellos que son cristianitos, sino de aún de los que están o creemos que somos maduros dentro del cuerpo. Guarda, porque Dios también está hablando a todos. Así que empecemos a tomar el toro por las astas, como se dice, empecemos a hacer estas cosas. Si David lo hacía, ¿por qué no lo puedo hacer yo? David confrontaba a quien se le venía, enfrentó al filisteo. Un ejército completo tuvo temor de enfrentar a un solo hombre. Pero un solo hombre que medía tan solo 1,49 m, y todo lo que él tenía era una honda y 5 piedras. ¿Y saben por qué llevó 5 piedras? 5 eran, ¿no? Sí. ¿No? 5 piedras, sí. Porque supuestamente Goliat tenía 4 hermanos más. Y David se seguro lleva una piedra para cada uno. Es decir, que el pensamiento de él no fue para tumbar uno, fue para tumbar a todos los hermanos también, que no quedara ninguno. 5 piedras eligió, ¿no la sabían? Bueno, siempre me gusta aportar y enseñar algo, tratar. 5 piedras llevó para matar a los otros 4 hermanos por si querían venir a defender al coso. ¿Saben lo que pasó? ¿Qué pasó? David mató a Goliat porque los otros tuvieron que huir. Las 4 piedras le sobran. Con un solo ondazo que le pegó en el medio de la frente, cayó el filisteo, le cortó la cabeza y le llevó a la cabeza. Acá está. Un escuadrón había para enfrentar y tuvieron miedo, tuvieron temor. El temor los inhabilitó para enfrentar a quien tendrían que enfrentar. Se olvidaron a quién pertenecían. Y el temor a veces nos hace olvidar de dónde estamos, a quién pertenecemos, mis queridos amados. A veces el temor nos olvida de cómo orar, de cómo entrar, de cómo leer o escudriñar la palabra de Dios. El temor siempre nos va a inhabilitar en todo. ¿Qué le pasó a la gente? Los inhabilitó. No sabían cómo pensar, qué estrategia usar para poder entrar. Por eso digo, mis queridos amados, estamos en un tiempo donde tenemos que orar, formar un cerco, ¿sí? Usar lo que Dios nos ha dado. Estas son las armas que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, para que nada y nadie venga a interponerse. Tengamos cuidado en este tiempo que se acerca. Empecemos a fortalecernos a través de la palabra de Dios, porque van a venir con todo. Una vez había una iglesia llena de personas, alrededor de 900 personas. El pastor estaba predicando. En el mejor momento que el pastor estaba adorando, bueno, entra en el mensaje, entra un grupo de 12 personas, armados, amenazando a toda la congregación. ¿Sí? El pastor siguió predicando. Los hermanos que estaban sentados ahí, que supuestamente eran todos ultra, mega cristianos, maduros, gente que estaba cimentada en la palabra de Dios, que conocían a quién estaban hablando y todo, resulta que en ese momento quedaba el pastor y un solo miembro. Los 899 salieron corriendo, tuvieron miedo y se fueron, porque estas personas habían entrado armadas que lo iban a matar a todos. Porque preguntaron a ver quién creen en Dios, quién creen en Jesucristo y quiénes son cristianos. 899 personas salieron corriendo, quedó el pastor con uno de sus colaboradores. Los únicos 2 cristianos que había adentro que creían en Dios. Los otros no creían, ni en ellos mismos. Entonces dice que todos agarraron, dejaron sus armas, se sacaron sus capuchas, se sacaron la ropa que tenían arriba, todos tenían ropas bien vestidos, se sentaron y el que supuestamente era el líder de esa banda le dice: pastor, comienza el culto nada más, acá estamos.
Se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo, de quién eran, se olvidaron de todo. El temor hizo que salieran a correr. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21 y voy terminando. ¿Qué hora es? 6:15. Venimos bien. 2 horas más. Capítulo 6, versículo 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Jesús camina sobre el agua. Dice que los discípulos estaban cruzados la mar. Tuvieron miedo. ¿Saben lo que había pasado anteriormente a ese acontecimiento que estaban ahí? Los discípulos no es que conocían a Jesús ahí. Gracias, Ángel. Los discípulos ya venían hacía 2 años con Jesús. Sabían quién era Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios. Sabían lo que Jesús traía en sí, que era la gloria y la presencia de Dios sobre su vida. ¿Sí? Su mismo Padre estaba incorporado sobre la vida de Jesucristo. Entonces, a mí me encanta esto porque venían de ver milagros, de lo que Jesús venía haciendo. Y estas cabezas de termo estaban arriba del barco. Dice que el mar los azotaba, la noche oscurecía y entraron en temor porque veían que un fantasma venía caminando por el agua. ¿Vamos bien? Vieron que hablar de la palabra estadios. Por si no lo sabían, quiero compartirle algo. Estadio se medía antes lo que era, por decir así, los metros que había de un lugar a otro. ¿Vamos bien? Aproximadamente 185 metros equivalía a un estadio. ¿Sí? Por si no lo sabían. Aproximadamente la distancia que Jesús supuestamente no, que Jesús caminó desde la orilla hasta donde los discípulos estaban eran 5 kilómetros. 5 kilómetros Jesús caminó sobre el agua. ¿Vamos bien? Los discípulos tuvieron miedo. Se paralizaron porque veían un fantasma que venía caminando. ¿Saben lo que encuentro yo en el versículo este? Y quiero compartírselo. Vemos a unas cabezas de termo que lamentablemente no pudieron discernir que la misma gloria de Dios venía caminando sobre el agua. Que la presencia de Dios venía caminando sobre el agua. Ellos habían estado con Jesús. Vieron los milagros. Vieron todo lo que Jesús había hecho. El temor los paralizó de una gran manera que los inhabilitó como para discernir que lo que estaba delante de ellos era la misma gloria y presencia de Dios que venía caminando sobre el agua. No pudieron discernir ni siquiera que Jesucristo venía caminando por el agua. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque Jesús, la primera palabra que Él dice, soy yo, no temáis. No le dice, muchachos, tengo el asadito preparado, tengo todo listo, vengan a comer. Vine en el agua porque yo les gritaba cuando no me escuchaban. Quise venir caminando con el agua para que vieran de qué. Camino por el agua. Lo primero que Jesús le dice, no temáis, no tengan miedo, soy yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No tuvieron discernimiento, la capacidad de liberar su mente del temor para ver lo que venía caminando era Jesucristo. Era la gloria viviente que venía caminando sobre el agua. El temor nos lleva a eso, mis queridos amados. Nos inhabilita, no nos deja ver las bendiciones que Dios tiene preparadas adelante nuestro. Vemos todo el problema
Vemos toda la dificultad porque el temor lo que te hace ver es eso. El temor te hace ver todo lo malo, todo lo negro, todo lo oscuro, todo lo que vos digas esto no. Y no ves que Dios es más grande que el problema que podamos tener, mis queridos amados. Si Dios es el creador de todo el mundo, el dueño de todo lo que estamos viendo, ¿a vos te parece que un problema puede ser más grande que una esfera terrestre de un mundo? Yo creo que no. Entonces, a veces vemos el problema y vemos a Dios diminuto, lo vemos chiquitito, vemos algo insignificante. Y todo lo que hemos compartido, mis queridos amados, vimos las promesas de Dios. No temas, yo soy tu Dios, el que te libera, donde quieres que vaya yo voy a estar contigo. Entonces, si yo creo en esa palabra, ¿por qué voy a dejar que los problemas me traigan ceguedad a mi vida? Ellos no pudieron ver, se atemorizaron, tuvieron miedo de ver que era Jesús el que ni siquiera uno tuvo el discernimiento y la capacidad de su mente de decir, pará, capo, el que viene caminando es Jesús. No se dan cuenta que Jesús es el único que puede caminar sobre el agua. O no se dan cuenta que venimos hace 2 años con Él, que hizo milagros, sanó leprosos, resucitó muertos, hizo esto, hizo lo otro. No se dan cuenta que Jesús, el que viene caminando por ahí, ni siquiera uno tuvo el discernimiento de decir, era Jesús el que venía caminando. Lo primero que dijeron, todo lo opuesto, es un fantasma. El temor nos inhabilita y trae a veces la duda, pero también trae la falta de fe a nuestra vida. Hace que nuestra fe se vaya enfriando. Y es lo que el enemigo quiere en este tiempo. ¿Le creo a Dios o a quién creo? Si siento una enfermedad, siento algo en mi vida o pasa algo, pónganle el área que ustedes quieran a su vida. ¿Cuál es el primer recurso que tenemos como cristianos? Orar, la oración. Y eso es lo que va a abrir las ventanas de los cielos. Eso es lo que va a abrir la manifestación del reino de Dios sobre mi vida. Eso es lo que va a hacer Dios sobre nuestras vidas. Ustedes piensan de que David cuando tenía 2 cosas para enfrentar al Goliat. Sabía de que lo podía llegar a matar o que iba a morir. Pero no le importó. Porque Pablo me dice, el morir para mí es ganancia. Entonces él agarró, lo enfrentó y dijo, ¿puedo quedar como un máximo exponente de Dios o quedo como la nada misma? Pero lo primero que él hizo dijo, yo voy a ir a pelear, voy a ir a defender el nombre de mi Dios. Voy a defender el nombre de mi Dios. Desde que me libró cuando yo estaba peleando con los leones, con los osos, mi Dios estaba ahí. Mi Dios me estaba preparando en ese pequeño terreno. Dios me estaba preparando para lo grande que iba a venir. Dios me estuvo preparando durante muchos años para este tiempo que estamos viviendo. Y aún así me sigue preparando. Anoche mi hijo hizo una oración extraordinaria, impresionante. Me conmovió cuando mi esposa me contaba. Fue direccionada al cielo, fue direccionada al corazón de Dios. Y eso fue lo que me impactó. Cuando una oración va direccionada al corazón de Dios, ¿saben lo que hizo Dios hoy? Lo que tenía que hacer. Demostrar su majestad y su gloria. ¿Sobre quién tenía que hacerlo? Eso me impactó. Fue direccionada al corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay problemas en nuestra familia, hay problemas en nuestro hogar, hay cosas que pasan. Doblemos rodilla y clamemos a Dios. Y declaremos que en este hogar, en esta casa, no tiene ni arte ni parte las obras diabólicas. Acá lo único que tiene arte y parte es el reino de Dios. La justicia de Dios tiene lugar sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre todo lo que rodea. El poder y la gloria de Dios, la manifestación de Dios tiene lugar en esta casa.
Solamente Dios tiene lugar en esta casa. Solamente Dios. ¿Se entiende? No seamos como los cabezas de termo, los discípulos. Si vemos a alguien que viene, no tengamos miedo. ¿Se entiende? Dejemos de que solamente todo lo de Dios entre a nuestra vida. Voy cerrando, si me permiten. Espero que haya podido transmitir lo que creo que Dios ha depositado sobre mi corazón en este día. Espero que se haya entendido, ¿sí? Porque van a venir tiempos donde vamos a tener que estar muy fortalecidos. Que no nos pase lo que les pasó a estos 900 supuestamente cristianos. No lleguemos a eso. Recuerdan cuando empecé comentando que hay una sola cosa que nos da las fuerzas para continuar en las cosas de Dios, es la eternidad. Yo el otro día hablaba con un hermano mientras tomábamos un café y él me compartía y me decía: ¿por qué? No por qué, sino ¿cómo hizo para amar tanto a Dios? Yo era la persona que más odiaba a Dios, que más reprimía a Dios, que más puteaba a Dios, permítanme que lo diga así porque no me salta la palabra. Era la persona que más estaba en contra de Dios. Y no me vengas a hablar de Dios, ¿eh? Pregúntenle a mi esposa, está sentada ahí. Te agarraba el bife de chorizo y hoy, ¿qué estoy diciendo? Hablando de Dios. Eso es amar a Dios. ¿Saben por qué amo tanto a Dios? Porque nunca me olvidé de lo que era y de dónde me sacó Dios. Y hoy compartí con un hermano y le digo: oro todos los días para que Dios nunca me haga olvidar de dónde me sacó. Por favor, Señor, nunca que me olvide de dónde me sacaste. Que eso siempre atente en mi corazón y en mi mente. Recuerdo cuando veníamos con mi hijo, el mayor, y mi esposa empujando el auto para que arrancara todos los días a las 4 de la mañana en pleno invierno, para poder ir a trabajar, para ganar el sustento y poder alimentar a mi familia. ¿Cómo me voy a olvidar de lo que era y lo que Dios ha hecho? Eso es amar a Dios. Y eso quiero transmitir cada día en mi vida. En estos años me ha tocado predicar, transmitir el amor de Dios. Amen a Dios. No se olviden de lo que Dios ha hecho en sus vidas y de lo que va a hacer. Estas promesas van a ser cumplidas si le creo a Dios. Amen a Dios. Yo no sé a veces cómo hacer para expresar el amor de Dios. La verdad, digo: Señor, perdóname. Si a veces no sé cómo expresar más de cuánto te amo. Señor, perdóname porque no sé cómo hacerlo. Bástate de mi gracia y voy a ser perfeccionado en ti. Perdóname, Señor, porque no sé cómo demostrar más amor, Padre, no sé cómo hacer. Por eso estoy enseñando a mis colaboradores hoy, que amen a Dios. Trato cada conversación que tengo con ellos a hablar de Dios. No hay otro tema, porque no sé otro tema y porque de verdad me importa 3 pepinos hablar de otro tema. No me interesa ni la política ni el fútbol, no me interesa absolutamente nada. Me interesa Dios, porque es el único que me da la palabra que tiene un argumento sólido. Los políticos pueden hablar, pero no hay argumentos. Decime en qué se va a argumentar de lo que él pueda decir, qué es lo que lo sustenta para decir y prometer algo que él sabe que no lo va a cumplir. Nada, nadie. No estoy en contra de los políticos, digo la realidad. Hay que orar por ellos, hay que orar por ellos para que Dios les dé sabiduría para dirigir las naciones que ha depositado sobre las manos y bendecir nuestra nación. Hay que hacerlos,
pero no comparto. Porque si yo comparto, me hago transgresores igual que ellos. Y yo tengo que cumplir esta palabra de Dios. A mí la palabra me enseña otra cosa. Acá hay un fundamento, que es la palabra de Dios. Esto es un fundamento donde yo puedo hablar y puedo fundamentar algo sólido. Puedo decir que Jesús hacía milagros, bueno, expresarme cómo hacía milagros. Bueno, mi hijo tenía este problema, hizo un milagro de Dios. Mi hijo el mayor a punto de morirse con un pulmón y medio lleno de líquido. Dios lo sacó de ahí. ¿Qué más querés que te cuente? Mi esposa con esas cosas que tengo tiroides, que podía llegar a pesar 300 kilos. Dios hizo un milagro. Tengo un fundamento. Tengo la palabra de Dios y tengo a Dios. ¿Se entiende? Tengo un fundamento sólido y claro donde lo que yo hablo y profese con mis labios es verdad. Y la palabra no me permite mentir. La palabra me dice que es verdad. Es viva y eficaz. ¿Amén? Amén. Espero que haya sido. Hay una historia que quiero compartirles. Una familia, un sábado a la noche, como todos los sábados durante 10 años, sale el papá con su hijo, con su hija, con su esposa. ¿Y a dónde van? A la iglesia. Resulta que el padre sale con el niño, se sube al auto. El padre, en un momento determinado, se sube al auto, pensando que su hijo había subido al auto, no presta atención a la situación, no presta atención a lo que su hijo había hecho, como todo niño inquieto, chiquitito. ¿Qué hace? Corren, siempre andan de acá para allá. Resulta que se sube el padre, pone marcha atrás en el auto, sale y pasa por arriba al hijo. Entonces él siente un movimiento en el auto, se baja automáticamente, baja corriendo porque no entendía qué es lo que pasaba y ve a su hijo tirado en la rueda de atrás, del lado del acompañante. Lo había pasado con el auto por arriba. La madre siente un ruido, siente algo que pasa, sale corriendo con su hija y ve al hijo ahí y se pone a llorar desconsoladamente, como toda madre que ve a su hijo. Resulta que la madre entra en temor, le entra el miedo, le entra todo lo que entra en ese momento. Vamos a llevarlo ya. Dice a Joaquín, vamos a llevarlo ya al médico, tenemos que ir al médico, se va a morir, que pa. El padre, con esa templanza que Dios le había dado a ese sacerdote, a ese jefe de hogar, tranquilo, levanta a su hijo, lo pone en el asiento de atrás del auto. Le dice a su esposa, quiero que te sientes adelante y que sientes a nuestra hija atrás. Entonces la mujer no entendía absolutamente nada. Él había pasado a su hijo por el auto por arriba, supuestamente estaba todo quebrado. Enseguida se le forma una hematoma sobre el lado derecho. La madre se asusta y la respuesta del padre, con su templanza, con su mansedumbre, le dice, ¿a dónde vamos nosotros? ¿O a dónde íbamos? La mujer le dice, a la iglesia. Entonces vamos a ir a la iglesia. Dice, pero tenemos que ir al médico, fíjate Joaquín cómo está, con el todo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir nosotros? A la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Esa fue la respuesta del padre. Van en camino a la iglesia, llegan a la iglesia, el padre levanta a su hijo, lo lleva delante del altar, lo deposita. La congregación llena, no entendía la situación de lo que estaba sucediendo en ese lugar. La madre supuestamente todavía desesperada, desconsolada por la situación que estaba viviendo. El padre llama al pastor, el pastor ve la situación, se acerca con su grupo de colaboradores. El pastor le dice, pastor, quiero que ore por mi hijo. Porque nosotros veníamos acá a la iglesia y acá estamos. Toda la congregación, el pastor empiezan a clamar sobre ese niño. Ese niño empieza a entrar en sí porque ya había perdido casi hasta el conocimiento de todo lo que le había pasado. Era tan solo un niño de 8 años, había perdido todo el conocimiento. El niño empieza a volver en sí, el niño empieza a despertarse, el niño empieza a andar, se sienta y el pastor con su congregación sigue orando, sigue clamando, sigue orando, sigue clamando. ¿Y qué le había dicho hoy yo? ¿Qué habíamos compartido? Clamemos, oremos.
El padre creyó en la palabra de Dios y le creyó a Dios. No le importó la circunstancia, no le importó, ni siquiera escuchó la voz de su esposa que le estaba diciendo todo lo opuesto a lo que él estaba pensando. ¿Íbamos a la iglesia? Vamos a la iglesia. Dios se tiene que encargar de nuestro hijo. A los pocos minutos el niño entra en sí, empieza a estar ahí, el pastor deja de orar y la familia pudo disfrutar de la palabra, pudo disfrutar de un culto, pudo disfrutar de muchas cosas. Entonces, ¿qué me deja establecido la historia? Que cuando me está por pasar algo, ¿dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que recurrir? Si estoy yendo a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Hay una controversia con lo que pasó con Judas, y ya voy terminando con esto, que cuando pasa lo que pasa con Jesús, Él va al templo, pero va en busca de los sacerdotes. No fue a pedirle perdón a Jesús por lo que había hecho. Porque si no, quiero decirlo, pues seguramente alguno va a pensar, le va a decir, pero sí, Judas fue al templo, pero fue en busca de los sacerdotes, de los fariseos, de los incrédulos. Fue en busca de aquellos mismos que le dijeron a Judas, te damos 30 monedas de plata para que vayas a entregar a tu maestro. Si no hubiese ido a Jesús, las cosas hubiesen cambiado. No se hubiese suicidado, su vida hubiese terminado totalmente distinta como terminó. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con él. ¿Dónde está enterrado? ¿Se dan cuenta? Yo creo que la mejor elección que podemos tener es esta, la de este padre. Mantuvo su templanza, mantuvo su mansedumbre, mantuvo la dirección, mantuvo lo que Dios había establecido sobre la palabra. Fue a donde tenía que ir. El pueblo, congregación, oró por ese niño y Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios los bendiga mucho. Amén. Gracias a todos por escuchar, por estar y por venir. Que sea para Dios.